19:35 está Gonzalo Carrión ya en línea, lo habíamos anticipado, es economista, docente de nuestra universidad, también el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la UNI. ¿Cómo andás, Gonzalo? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Un placer estar compartiendo esta tardecita con ustedes. Bueno, lo mismo decimos, es un gusto charlar y además de la situación económica del país. ¿Qué nos podés explicar luego del viernes que tuvimos? Primero con Caputo, que estábamos al aire con Gaby, un poco lo poníamos ahí, lo que fue esa conferencia. Después habló el presidente de la Nación, también en cadena nacional. Bueno, y hubo un fin de semana que estaba muy revolucionado. Nadie sabía qué iba a pasar este lunes, ¿no? Era toda una incertidumbre, pero bueno, por ahora no fue un lunes tan grave como se preveía. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, Mati, en principio te digo que justamente también yo estaba con varias actividades en la universidad durante toda la tarde y después tardecita noche también, así que no pude ver nada en vivo y en directo de lo que estaba pasando, pero bueno, después me fui enterando durante el fin de semana. Y bueno, sí, la verdad que fue un aviso, a ver, que por una parte creo que sorprendió, eh, pero por otra parte, de alguna u otra forma convalida varias de las cosas que ya el mercado, por así decirlo, no estaba presuponiendo, ¿no? Digamos así muy brevemente, que Sí. lo que ocurrió fue básicamente aceptar que un cambio de rumbo en la política económica y sobre todo pensando, ¿no?, particularmente en la política cambiaria como una medida de urgencia, por decirlo de alguna manera, pero que apunta, por supuesto, a toda una reorientación de la política económica del gobierno. Sí, claro. Y además pensaba en lo que es esto de la flotación de bandas, de que se está hablando ya de los 1.000 pesos, los 1.400, que no va a intervenir el Estado, pero según me enteré, no sé si lo tenés este dato, que más allá de todo, hoy intervino, inclusive salió a vender para que no se fuera arriba de los 1.200. O sea que también puede intervenir inclusive en estas bandas. Bueno, claro, exactamente. Según lo que se estuvo analizando, bueno, y está eso expresado en el propio acuerdo, ¿no? Que convengamos que hay un documento de 138 páginas del Fondo Monetario donde detalla de manera bastante taxativa cuáles son no solamente las principales medidas a ultimar, sino también la proyección, ¿no? Y en base a qué o qué se está mirando fundamentalmente de cara a futuro, ¿no? Sí. Ahora, esto que vos decías, claro, lo que se hace fundamentalmente pensando en el esquema cambiario es modificar la estrategia de crawling peg, esto que, ¿no?, de un tipo de cambio que iba modificándose gradualmente con la inflación, pero que incluso estaba acusando ya un atraso cambiario significativo, ¿no? Sí. Porque la apuesta del gobierno fue incluso que a medida que bajara la inflación iba a ir bajando también en estas medidas el crawling peg, que llegó a un 1% mensual, ¿no? Y entonces a partir de ahí se pasa a un esquema de bandas cambiarias donde en principio uno dice, bueno, un esquema tradicional por encima de la banda superior, digamos, que es de 1.400 pesos por dólar, el Banco Central estaría autorizado a vender dólares para contener, ¿no?, esta subida, esta escalada. Claro. Y por debajo de los 1.000 pesos por dólar estaría habilitado a comprar, ¿no?, para que tampoco pase ese piso, Qué ¿no? difícil lo veo Ahora, eso. en el Igual. medio, perdón, ¿cómo? Digo, qué difícil lo veo eso. Sí, bueno, Lo de los pero 1.000, además, pero está bueno claro, que lo sí, aclares. sí. Sí, sí. Sí, no, pero bueno, esa también es una medida, digamos, o se piensa fundamentalmente en esto que hablamos del atraso cambiario, ¿no? Sí, Particularmente. Por sí. supuesto que, a ver, y la otra cuestión para cerrar esa idea, lo que decimos, dentro de esas bandas, el Banco Central tiene la posibilidad de ir comprando, ¿no?, y vendiendo también relativamente para que no haya saltos abruptos, porque pensemos en lo siguiente. Si el dólar se fuera directamente al techo, a los 1.400, eso estaría convalidando una devaluación o una depreciación del 30% aproximadamente, que es lo que en principio el Fondo Monetario acusaba, ¿no?, que en lo que correspondía el atraso cambiario del peso argentino. Sí. Entonces, la negociación, según lo que se comenta, ¿no?, de lo que uno ha podido
leer y sacar entre líneas, ¿no? de las noticias y demás, es que lo que el gobierno pretendía era convalidar una banda superior de 1.250 pesos, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, el Fondo Monetario no estuvo de acuerdo con eso y venció la posición del fondo. Esto, insisto, ¿no? Son rumores, Sí, claro. que nos llegan a partir de lo que fueron esas negociaciones. Bien. Ahora, si vos te fijas, lo que ha ocurrido es precisamente que quien sale primero a poner un precio esta mañana fue el Banco Nación. Sí. Evidentemente ahí ha habido comunicación con actores económicos claves, que son los que de alguna u otra forma tienen una participación importante en el mercado cambiario, para que la cotización estuviera más o menos en esos márgenes, previendo también que un salto muy fuerte, ¿no? a 1.400 claramente podría impactar de manera muy negativa en el proceso inflacionario. Sí, sí, sí. Y que igualmente, que es lo que charlábamos un poco con Gaby en la apertura de este programa, ya se viene, ya viene pasando, viene sucediendo. La semana pasada hemos visto, hay una remarcación ya de precios. Creo que el fin de semana también se dio. Me parece que ya muchos han empezado a remarcar, e inclusive más del 10%, que podríamos decir que fue la devaluación del viernes a hoy, ¿no? Claro, bueno, justamente, bueno, aprovecho también para saludarlo a Gaby al aire. Sí. Hola, y precisamente, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y sí, precisamente digo, esto también muestra, ¿no? Lo que ha venido pasando, como decíamos hace un instante, que de alguna u otra forma el mercado ya estaba anticipando ciertas medidas, y lo que llamamos por ahí en economía, que es el pass-through, ¿no? El paso de la devaluación o depreciación supuesta a precios, ya efectivamente se estaba dando, ¿no? Entonces, ante esta situación y viendo que el esquema de política económica, particularmente el esquema cambiario, ya no daba para más, bueno, se tuvo que llegar a esta situación. Ahora, lo que por ahí no estaba tan claro, que fue realmente un anuncio por ahí, me parece que para varios sorpresivo, fue la cantidad del monto del préstamo del Fondo Monetario, sobre todo de préstamos frescos, ¿no? Como para poder contener de alguna u otra manera una posible escalada del dólar, ¿no? Entonces digo, no obstante ello, el gobierno también queda con la deuda, por decirlo de alguna manera, más allá de la deuda, ¿no? Real del préstamo, sí, pero además queda en el programa de facilitaciones del fondo la obligación de ir comprando dólares, ¿no? A medida que se vayan liquidando, bueno, de las exportaciones, porque también el gobierno está jugando en este momento con la liquidación de la cosecha gruesa, por eso también esta depreciación de la moneda para incentivar a los actores exportadores a que liquiden efectivamente, y con eso poder ir luego acumulando y fortaleciendo las reservas para poder fortalecer ese esquema cambiario en el largo plazo, ¿no? Sí, de hecho hay mucha expectativa puesta en la liquidación, porque en las últimas horas el presidente de la Nación dio una entrevista a Luis Majul y dijo, entre otras cosas, que se apuren a liquidar, porque en junio, como se había anticipado, se termina este esquema de retenciones. Digo, cuando se conoció la baja de retenciones, primero se anunció con una baja de retenciones, después se conoció que era temporal, después se dijo de cuál era el porcentaje, y el presidente hoy lo ratificó. Está necesitando que el agro liquide en este momento, y en relación a eso, Gonza, a esa liquidación tendiente que puede hacer el agro en estos días, y a la plata que va a llegar mañana, porque bien decías vos, conocimos los detalles también de del acuerdo y de lo que va a empezar a llegar a la Argentina. Sí. ¿Qué puede pasar mañana cuando llegue ese dinero al país? ¿Qué cambia o no lo notamos en el corto plazo? No, a mí me parece que, bueno, ya varios economistas creo que coinciden en esto, que esta semana y probablemente parte de la semana que viene van a ser días de reacomodamiento, sobre todo de expectativas, ¿no? Y de acciones, porque en rigor como que el mercado ya está anticipando, ¿no? Que ese monto efectivamente está, y efectivamente lo que vamos a encontrar ahora es cuáles van a ser algunas de las del reacomodo, digamos así, de las principales acciones de los agentes económicos centrales, ¿no? Porque por un lado, lo que estamos pensando es que, si bien hablamos del levantamiento del cepo,
tampoco es un levantamiento total del cepo, ¿no? Ujú. Esto tiene que quedar claro, porque si bien ahora a las personas físicas se les permite comprar prácticamente de manera ilimitada dólares en el mercado único de cambio, eso, no sé si ustedes han visto este detalle, para comprar dólares físicos en ventanillas de los bancos, el límite es $100, Sí, Sí, ¿no? sí, hay un Pero límite ahí. claro, además de eso, vos tenés que las personas jurídicas, las empresas, básicamente mantienen limitaciones fuertes para ir al al mercado cambiario. Y esto es un detalle no menor, porque fíjate que uno de los puntos del acuerdo dice que las empresas podrán reenviar dividendos a sus casas matrices y demás, ¿no? Pero en el ejercicio de este año fiscal, o sea, del 2025, no de los stocks, ¿no? De las deudas que tienen de dividendos y flujos demás de años atrasados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa deuda se supone más o menos, según los economistas, estiman que es de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares. Entonces vos imaginate si todo eso pudiera ir directamente al tipo de cambio, bueno, Claro. sería más que complejo. Entonces, con toda esa parte de la deuda se pretende ir acomodando eso a través de BOPREAL, distintos tipos de bonos, herramientas y demás, ¿no? Entonces, si bien el cepo se empieza a liberar, pero tampoco es que haya una liberación total. Entonces, jugando con eso, ¿no? Abriendo de a poco, ¿no? Liberando un poco la cuestión cambiaria, es que el gobierno, bueno, ahora apuesta a una mayor liberalización, mayor flujo de importaciones y exportaciones, Ujú. conteniendo de alguna manera también el tipo de cambio dentro de estas bandas que mencionamos y tratando de no llevarlo tan de repente a esa banda superior, digamos, ¿no? Me parece interesante lo que marcaba Gonza, porque hay como que prestarle atención a la letra chica de todo lo que se está diciendo, porque estos días son casi un bombardeo de titulares y ahí hay como algunas cuestiones que ya desde algunos sectores empiezan a cuestionar. Digo, esto que decíamos del agro y supongo que algunos otros sectores exportadores están ahí en la mira. Pensábamos también, y nosotros repasábamos estos días acá, las distintas acciones que fue haciendo este gobierno, digo, ¿no? Y se dice que el Fondo Monetario es el prestamista en última instancia. El gobierno está apostando a este acuerdo, a este nuevo acuerdo con el fondo, también esperando la liquidación de la cosecha gruesa que está en realidad de lo que tiene el campo y de la cosecha gruesa que está ahora en marcha. Y si esto no funciona, ¿qué? Es una buena pregunta. En rigor, de verdad, lo que uno debería pensar es que, como todo país, básicamente, que juega a refinanciar deuda a través del mercado internacional, ¿no? Ujú. Lo que uno podría pensar es que la estrategia ahora es tratar de bajar el riesgo país, contener las variables macroeconómicas y aprovechar este préstamo extraordinario del Fondo Monetario otra vez para poder de alguna manera patear, por decirlo de esta forma, ¿no? Coloquial, los vencimientos de deuda del propio Fondo Monetario y de demás organismos internacionales, y tratar de, como decimos, balancear la situación financiera del país para poder en algún momento retomar la posibilidad de ir al mercado internacional de fondos, ¿no? De capitales. Yo creo que la apuesta viene por ahí. La cuestión es que si eso se va a poder lograr efectivamente pensando no solamente en las variables macro y las variables financieras, sino también en las variables socioeconómicas, ¿no? Y políticas, porque estamos en una situación bastante compleja. Y además, otro detalle, en este acuerdo también el gobierno se compromete a aumentar el superávit fiscal, lo cual significa también mayor presión sobre las cuentas fiscales, y eso significa mayor ajuste, para decirlo lícitamente. Sí, el tema es, Gonza, perdón que te corte, ¿no? Pero sí, por favor. Esta historia ya la vimos en nuestro país. Si vamos a los libros y vemos lo que pasa, no ha funcionado. Claro. Bueno, ¿no? mira... y hablamos de un país bimonetario, sabemos todo lo que pasa en Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta el contexto y el lugar a donde estamos también, más allá de la fantasía del gobierno, digo. Sí, sí, por supuesto. A ver, uno claramente puede encontrarse con que esquemas cambiarios de tipo de bandas han existido, pensemos en claro, demasiado en el gobierno de Macri, ¿no? Y exacto. Demás. Ahora, yo en eso siempre nosotros decimos en las clases, ¿no? Que
uno puede estar pensando en medidas de política económica similares, pero también hay que aclarar que los contextos siempre son distintos, ¿no? O sea, nunca la historia se repite exactamente tal cual. Entonces, por supuesto, uno tiende a pensar que va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Y quizás sea bastante probable que pase, que en algún momento esta situación se vuelva compleja, porque hay muchas variables también que hay que ver cómo evolucionan en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa, digo, si la economía no reacciona? Porque también ahora estamos pensando que esta situación, y muy probablemente lo que vamos a ver en los próximos días, sea que haya un reacomodamiento también de la tasa de interés de la economía, la suba para contener un poco la presión sobre el dólar. Si esto ocurre, el préstamo se encarece y esa especie de rebrote del consumo que había puede llegar a bajar también. Y también se está previendo una suba inflacionaria por este pass-through, decíamos, de precios, ¿no? Si esas situaciones empiezan a complicar la cuestión y entonces estamos en un escenario de mayor incertidumbre y de freno a la economía, bueno, la verdad que va a ser bastante complicado contener esto. Ahora, va a depender mucho de también cuánto la sociedad acepte esta situación y cómo evolucionen también el resto de las variables macro de la economía real, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante complejo tirar algún tipo de previsión certera, ¿no? Bueno, esto en economía nunca es siempre, ¿no? Digo, esto uno también tiene que sacarse la cabeza de que la economía es una ciencia exacta, porque no lo es. Si uno trata de marcar ciertos escenarios futuros posibles, y en este caso me parece que todavía tenemos bastantes cabos sueltos para pensar cuál sería la situación en el futuro. Sí, uno porque vos pensás, ¿no? Te pones en una situación y decís, bueno, ¿de dónde va a llegar o cómo vamos a tener esos dólares? Porque lo que nos falta a la Argentina es dólares, y ya lo sabemos. ¿Cómo si no hay o sea, no está ingresando dinero por importaciones ni por exportaciones, digo? Lo de la cosecha que decía Gaby, ¿seguimos esperando la lluvia de inversiones? Digamos, ¿nos agarramos de eso o de dónde nos podemos agarrar, Gonzalo? Claro, es que efectivamente la cuestión acá fundamental, por decirlo de alguna manera, es cómo podemos lograr esa generación de divisas genuinas, ¿no? Que permitan un reacomodamiento general en serio de la macroeconomía y que entonces pueda permitir también un repago de la deuda, pero, insisto, lo que a veces es difícil ver, y esa es una de las grandes cuestiones, ¿no?, que tiene que ver cómo salda efectivamente el gobierno, es que ese ajuste fiscal que va a generar o que tiene que generar ahora, y todo lo que esta especie de equilibrio que intenta hacer de las macrofinanzas, no termine ahogando realmente a la economía real y termine siendo un círculo vicioso, ¿no?, que reduzca cada vez más la actividad económica, y eso termine, a fin de cuentas, ahogando la situación del todo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora las cartas están dadas con este nuevo esquema, y hay que ver si la sociedad en general y los principales actores económicos, en un contexto internacional además sumamente complejo, efectivamente logran sortear la situación, ¿no? Ahora, insisto, yo creo que para dar hoy una previsión certera, por decirlo así, creo que todavía hay mucho cabo suelto, ¿no? Si bien uno dice, bueno, el gobierno apuesta que ahora tiene como un colchón de dólares, por decirlo de alguna manera, importantes, ¿no?, como para decir, bueno, relajo la preocupación cambiaria, por un lado, pero la cuestión cambiaria, y yo diría, es una cuestión en última instancia instrumental, ¿no?, porque hay que ver cómo yo acomodo todo el resto del sistema productivo, económico general, de la economía real argentina, que es un tema no menor, ¿no? Es un tema no menor. Con este amplio panorama que nos has dado, Gonza, ¿es clave que a esta semana le queden 2 días hábiles solamente? Bueno, yo creo que para la tranquilidad de todos nosotros es bastante importante, ¿no? Pero sí, bueno, es como te digo, en estas situaciones vamos a tener unos días de reacomodamiento de muchas variables, me parece, de
de bastante volatilidad en términos generales, creo que es algo que todos los economistas están aceptando hoy en día, Sí. y bueno, donde, como te digo, muy probablemente veamos también un reacomodamiento del nivel de la tasa de interés de la economía, y bueno, y en relación a eso, veremos para la semana que viene si existe algún tipo de, para decirlo así, un tipo de cambio relativamente tranquilo, y en cuánto se sitúa, ¿no? Sí, porque si ya se te va a los 1400, o sea, si ya arranca. Efectivamente, si Claro. se te va a los 1400, vos estás pensando en esto que decíamos, ¿no? Sí. En una devaluación, una depreciación de en torno al 30%, pensando siempre en el tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. Que teníamos anteriormente, y eso, bueno, es muy difícil que eso no pase a precios, porque si vos convalidás una depreciación de un 10, un 15%, dado la situación económica como está, bueno, es probable que el impacto inflacionario no sea mucho. Ahora, si supera eso, me parece que ahí ya podemos estar hablando en otros términos. Sí. Y Además pensemos de la en esto, situación de ¿no? los salarios, ¿no? Bueno, precisamente a eso Claro, iba. claro. Te digo, una de las principales cuestiones, una de las principales variables que, ahora pensando en términos más políticos, ¿no? Sí. Que el gobierno puso como su carta fuerte, ¿no? Es precisamente el manejo de la inflación. Ahora la cuestión es, si vos no estás pudiendo controlar la inflación, Sí. y esto, bueno, ahora pusiste la cuestión de la salida del cepo como el tema clave, pero yo creo que en gran medida la sociedad te va a juzgar de acuerdo a si pudiste o no controlar la presión inflacionaria, y además, como decían ustedes, una situación en la cual los salarios van a estar claramente por debajo, ¿no? Del nivel inflacionario. Sí, como dicen los economistas en general, se prevé ya una inflación de abril que puede estar en torno al 5%. Entonces, bueno, si esto es así, vamos a estar en una situación bastante compleja para el gobierno, y bueno, hay que ver de qué manera eso lo pueden manejar. La verdad que hay bastantes incógnitas todavía. Sí, por supuesto. Y lo vamos a seguir charlando cuando quieras, Gonza. Ha sido un gusto muy claro, la verdad. Así que te agradecemos por haber charlado con Volver a Casa. Bueno, no, por favor, un placer. Yo siempre aclaro que no me dedico, ¿no? a lo que es coyuntura económica. Por eso por ahí, bueno, uno tiene ciertos pluritos también, porque son cuestiones realmente complejas y uno no quiere a veces ni dar falsas expectativas ni demás, no, porque trata de hacer un análisis lo más claro posible y lo más objetivo de acuerdo con los elementos con lo que cuenta. Así que yo les agradezco a ustedes. No, pero hacelo porque es perfecto, la verdad que fue muy claro, te agradecemos. Bueno, espero que sirva el análisis y bueno, a medida que vayan transcurriendo los días seguramente nos vamos a encontrar con más novedades y vamos a ver cómo evoluciona la situación, y para lo que ustedes gusten, siempre dispuestos a charlar y conversar un poco. Otro día lo podemos invitar, o hablar de música o de filosofía, que también sabe mucho. Ah, mirá vos, a full. Para lo que ustedes requieran, siempre dispuesto. Es un placer charlar con ustedes y compartir con toda la audiencia. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Gonza, que andes bien. Abrazo grande. Por favor. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está Gonzalo Carrión, economista, el director de la Escuela de Ciencias Económicas de nuestra universidad, charlando con Volver a Casa a 1:20. Digo lo de filosofía, porque Sí. Gonzalo, su formación de base es filosofía. ¿Qué Gonzalo? No, Gonzalo Carrión. Ah, porque lo miraste Gonzalo. No, pero porque lo he entrevistado en las ciencias sociales. Sí. Gonzalo tiene de formación de base de filosofía, luego se especializó en economía, así que es Bien. un filósofo que hace economía. Muy bien. Y no es el único filósofo que viene esta semana.